Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos. Este es un webinar. El webinar se llama Del contacto al resultado. Vamos a hablar un poco de cómo la inteligencia artificial generativa está trabajando en todos los temas de la atención a los clientes y a los usuarios y también en el entorno de las ventas, en el enfoque de Latinoamérica. Este es un webinar organizado por AIT. Es la organización a la que estoy representando en el día de hoy, y por AWS como fabricante de cloud y un actor muy importante en los temas de inteligencia artificial. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a iniciar, pues las personas que vayan ingresando pues lo iremos conociendo. Cualquier pregunta que nos quieran dejar o cualquier mensaje que nos quieran dejar, está el chat a su disposición. Y hay dos asuntos aquí interesantes. El primero es que esta presentación que ustedes están viendo se las vamos a enviar por correo electrónico. Así que no hay necesidad de tomar alguna nota o algo. Exactamente todo lo que está aquí al respecto de la presentación ustedes lo tendrán. A terminada el webinar les enviaremos la presentación. Y además de eso, al final tendremos la opción de aquellas organizaciones o aquellas personas que estén interesadas en tener pruebas de concepto de las soluciones que vamos a ver hoy de temas de inteligencia artificial generativa, pues las van a poder tener y vamos a darles los datos para ello. Entonces, no siendo más, pues iniciemos. Esta va a ser la agenda que vamos a ver en la mañana de hoy. Vamos a tratar de ir de lo más general a lo más particular. Vamos a ver cómo está el tema de los consumidores digitales en Latinoamérica, como para poder tener un poco el contexto de qué está ocurriendo con el mundo del consumo digital en nuestra región. Vamos a darnos cuenta de cómo está evolucionando el tema de la inteligencia artificial generativa en el mundo, todos los progresos que ha tenido desde que empezó el boom de la inteligencia artificial, que fue por allá finalizando el 2023. Y vamos a ver cómo se va adoptando todos los temas de inteligencia artificial generativa en el mundo y también en nuestra región. Vamos a hablar de algunos casos de uso estratégicos de la inteligencia artificial generativa y nos vamos a enfocar en algunos sectores. Vamos a estar hablando del sector financiero, del sector asegurador, el sector logístico, vamos a hablar del sector retail y del sector salud. Así que vamos a tener una visión de cada uno de esos sectores y vamos a ver cómo la inteligencia artificial generativa está impactando un poco en ello. Vamos a conocer unos temas técnicos al respecto de la inteligencia artificial generativa, pero no nos vamos a profundizar. Esto no quiere ser ni mucho menos un webinar técnico profundo, sino algunos conceptos que son muy importantes conocer para poder tomar decisiones corporativas y decisiones estratégicas al respecto de cómo podemos hacer una adopción adecuada de la inteligencia artificial generativa, qué datos debemos tener en cuenta cuando estemos pensando en proyectos de inteligencia artificial generativa. Vamos a ver un poco lo que Amazon nos brinda al respecto de esto. Vamos a conocer una solución que ya existe en el mercado, que está disponible para poder ser usada, que se llama SabioCX. Y vamos a ver un demo en vivo de cómo una solución de inteligencia artificial generativa, en este caso la de SabioCX, tiene la posibilidad de poder atender a los usuarios, de poder generar recomendaciones y de poder llevar la trazabilidad de todo lo que está ocurriendo al respecto en un módulo de trazabilidad y a través de un flujo conversacional. Estaremos disponibles pues para poder responder sus preguntas y les repito, primero muchas gracias por estar de nuevo. Recuerden que este es un evento organizado por AWS y AIT y en la caja de chat nos van a poder dejar sus preguntas. Iniciemos de una vez. Vamos a hablar un poco del consumidor en LATAM al respecto del consumidor digital. Y vamos a ver cuáles son las expectativas que existen en Latinoamérica al respecto de esto. Mi nombre es César Andrés Ocampo Fletcher, yo soy fundador de la empresa AIT y de SabioCX, y pues como les digo en la presentación estarán todos los enlaces de todas las bibliografías que vamos a ver de donde hemos obtenido los datos, para que si quieren profundizar en alguno de esos temas lo puedan hacer sin ningún problema. Y ahí podrán encontrar también mi enlace a LinkedIn por si quieren tener algún contacto directo conmigo. Veamos algunos indicadores al respecto del consumidor digital en Latinoamérica. Entonces, démonos cuenta que, por ejemplo, según datos del Banco
mundial y según datos de Comscore, hay un 27% de la población en Latinoamérica que se convierte en nuevos consumidores digitales. Este indicador es sacado de consumidores únicos. Están pensando personas únicas que entran a un sitio web o a un e-commerce en el último año. Entonces nos vamos dando cuenta de cómo se va evolucionando en el uso que hacemos nosotros los usuarios en Latinoamérica de todo el tema del ecosistema digital. Además, un tema bien sensible es cómo WhatsApp se convierte en uno de esos canales preferidos para la comunicación digital en Latinoamérica, para las familias, para los pequeños productores, para las pymes, como uno de los canales de atención de los usuarios y de los clientes preferidos. Incluso Infobip, que es una de las organizaciones más importantes en temas de estos canales, nos presenta que hay, por ejemplo, un 47% del crecimiento de uso de WhatsApp en Latinoamérica y destaca a Argentina en un 111% en el crecimiento de este uso. El 63% del incremento esperado. Entonces, todo el ecosistema de e-commerce está teniendo un incremento sustancial en el consumo. Además de eso, vemos cómo también los usuarios ya empiezan a preferir el tema de los canales digitales para poder hacer las consultas al respecto de los productos o servicios que quieren solicitar. Ahí tenemos estudios de Globant que se hacen con CES y con Activa, en el cual el 63% de los consumidores expresan explícitamente que ya están prefiriendo resolver sus consultas por allí. BML, una organización internacional de marketing, también nos cuenta cómo es el 69% de los consumidores digitales consideran muy importante el buen servicio al cliente a la hora de tomar decisiones en la compra de un producto. Incluso están mencionando de que sí, el producto puede ser muy bueno, pero si se dan cuenta que no hay buen consumo o buen servicio al cliente, perdón, eso puede ser un factor de decisión a la hora de tomar, de adquirir un servicio o un producto. Y el 56% de los consumidores está esperando hoy que la inteligencia artificial realmente sirva para mejorar y agilizar la experiencia de los usuarios. O sea que nos damos cuenta también de cómo el tema de la inteligencia de clientes ya es algo que hace parte del día a día y que ya hay una expectativa al respecto del consumidor digital en este punto en particular. Si se dan cuenta en los indicadores, como les mencionaba, encuentran los enlaces de las fuentes. Cada una de esas fuentes es un estudio un poco más profundo al respecto de estos temas que ustedes van a poder tener, al cual ustedes van a poder tener acceso. Veamos qué está pasando con la inteligencia artificial generativa a nivel mundial. Hemos nosotros venido desde el finales del 2023 y 2024 haciendo este tipo de webinars y eventos de inteligencia artificial generativa. Hemos visto la evolución de este tema de la inteligencia artificial generativa. Veíamos cómo a mediados del 2023 había un crecimiento muy importante. Es la línea azul clara de este gráfico en el tema, en el consumo o en el uso de la inteligencia artificial generativa, y se creía que la inteligencia artificial generativa iba a desbancar, por llamarlo de alguna manera, a la inteligencia artificial convencional. La línea azul oscura es la inteligencia artificial convencional. Y aquí, ¿qué nos estamos dando cuenta? Pues creo que lo que todos entendemos del entorno, y es que todos los temas de inteligencia artificial generativa están teniendo un crecimiento muy importante. Y además de eso, impactan en la innovación de las organizaciones, y eso hace que la inteligencia artificial tradicional también vaya creciendo en la misma línea. Entonces, no la desbancó, sino que la ayuda a crecer. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa tradicional? Por ejemplo, cuando nosotros teníamos la posibilidad de ir a abrir una cuenta bancaria y que nos decían que enviáramos el documento y que entonces desde el documento, una foto del documento, y se pudieran extraer los datos del documento, eso ya existía. Eso existía antes del 2023 y era, por ejemplo, AWS brinda servicios al respecto de extracción de datos de documentos o de datos de imágenes. Textract se llama ese servicio, y también había otro servicio que se llamaba Recognition, que se encargaba también de poder usar las imágenes para poder extraer ciertos elementos de ahí. De una u otra manera eso ya lo hacía. Entonces, cuando nosotros enviábamos el documento, ya tenía la posibilidad de poder comparar nuestra imagen o la foto que nosotros estábamos contra la foto del documento. Eso ya existía.
inteligencia artificial tradicional. La inteligencia artificial generativa es, como su nombre indica, alguna que partiendo de los datos puede generar nueva información, sean imágenes, sean videos, sea audio o sea texto. Entonces, ahora están conviviendo para poder brindar soluciones a nuestros clientes. Veamos cómo crece también el uso de la inteligencia artificial generativa en las organizaciones, en las funciones. ¿Qué nos muestra este gráfico? Hay organizaciones que ya han tomado la decisión de, por ejemplo, colocar la inteligencia artificial generativa en el área de servicio al cliente, otros en el área de innovación, otros en el área de TI. Cada una de estas es una función y hay organizaciones que pueden tener una función, dos funciones o más funciones en las cuales está trabajando la inteligencia artificial. Entonces, démonos cuenta cómo, sin importar en cuántas funciones las organizaciones están teniendo la inteligencia artificial funcionando y generando valor, todas están en crecimiento. Absolutamente todas vienen creciendo. Y esta es la tendencia. Veámoslos por sectores. Entonces, es muy probable que aquí quienes nos estén acompañando pertenezcan a alguno de estos sectores. Entonces, analicemos, por ejemplo, el sector financiero. En el sector financiero, Financial Services aparece en el gráfico. Entonces, miren cómo para marketing y ventas el 40% de las organizaciones mencionan de que en el área de marketing y ventas se usa inteligencia artificial generativa dentro de sus organizaciones. Y es muy normal. En el área de marketing se están generando, no sé, los copies para las redes sociales, las imágenes que se están utilizando en las redes sociales. En el área de venta, por ejemplo, las hojas de producto. Entonces, la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar. Pero hay otras áreas entre las cuales está, por ejemplo, las operaciones de servicio. Esto va de una u otra manera teniendo una tendencia similar dependiendo del sector. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo en el sector de la salud y medicamentos se encuentran tendencias similares, aunque en ellos, por ejemplo, el 30% está en el sector de IT, ¿verdad? Gestión de conocimiento, 24%, pero también empieza a ser un 29% importante el tema de ventas, el tema de marketing y operaciones de servicio lo encontramos en un 14%. Y así vamos a poder encontrar cada una de las verticales que nosotros estamos trabajando. ¿Qué ha ocurrido? Uno de los grandes desafíos de las organizaciones o las conversaciones que ocurren es, listo, todas las empresas quieren montar inteligencia artificial generativa el día de hoy y todas tienen una preocupación. Y si yo monto proyectos de inteligencia artificial generativa, ¿qué va a representar a la organización? Todos están buscando que la inteligencia artificial generativa mejore sus ingresos o reduzca sus costos operativos. Y vemos cómo en las encuestas que realizaba McKinsey, que es una de las consultoras que ha estado haciéndole el seguimiento al tema de inteligencia artificial, nos damos cuenta cómo hay una tendencia desde inicios del 2024 a el final del 2024 en el que para todos los sectores, en todas las funciones, hay un incremento de los ingresos. Nos damos cuenta cómo la gráfica va aumentando, no solo en la cantidad de áreas que aumentan el porcentaje de ingresos que obtienen, sino en el incremento de esa cantidad de esos ingresos. Por ejemplo, nos damos cuenta que para marketing y ventas, a principios del 2024 se mencionaba que el 7% de las organizaciones encuestadas tenían un 7% de incrementos mayores al 10% en marketing y ventas, y ahora aumentó al 8%. Entonces, siempre hay una tendencia de crecimiento o de incremento en los ingresos. Y en los costos, bueno, en los costos ocurre exactamente lo mismo. También la inteligencia artificial generativa le está ayudando a las organizaciones a reducir sus costos y podemos verlo en una comparación entre esas dos mitades de año, la primera mitad del 2024 y la segunda mitad del 2024, vemos cómo hay un incremento en la reducción de costos que están obteniendo las organizaciones y en las tendencias de la cantidad de reducción de costos que hay, algunas organizaciones obteniendo incluso reducciones por encima del 20% dependiendo las áreas en las que se están implementando las soluciones de inteligencia artificial generativa. Ahora veamos cómo está funcionando el tema de la adopción de la inteligencia artificial generativa, porque no tendría mucho sentido pues, implementar proyectos de estos si no hay un interés de la población, de las personas dentro de la organización, estas soluciones. Entonces, la tendencia es que el uso de la inteligencia generativa pues, va avanzando y vamos a enfocarnos, por ejemplo, en un sector para que analicemos esta gráfica y luego la puedan revisar.
Miremos, por ejemplo, el sector de retail, que está de segundo en esta gráfica. En el sector de retail, por ejemplo, en el 2023 veíamos que el 34% de las organizaciones estaban apenas explorando el potencial de la inteligencia artificial generativa. En el 2024 esto se redujo a un 11%. Y no dice, ¿cómo así se redujo la inteligencia artificial? No, sino que todo eso se va moviendo en el tema de madurez. Entonces, démonos cuenta, por ejemplo, que en el 2023 no habían en estos momentos tantas implementaciones en producción o funcionales al respecto de la inteligencia artificial generativa, y ya en el 2024 la cantidad de proyectos en los cuales están en pilotos o ya están en ambientes productivos y con una alta madurez, pues ha aumentado. Entonces, básicamente, del 2023 al 2024, la madurez de cada una de las organizaciones en cada uno de los sectores se ha ido desplazando y ha ido aumentando. Es un comportamiento similar en servicios financieros, es un comportamiento similar en el sector de la salud. En cada uno de los sectores eso es lo que ha ido ocurriendo. 2023, un año de exploración; 2024, un año en el que ya se empiezan a hacer las implementaciones de estos proyectos, y pues espera que 2025 se aprovechen todos los avances que han existido al respecto de la inteligencia artificial y la madurez que va alcanzando. Veamos todo el presupuesto. Entonces, ¿cómo están las organizaciones en el mundo teniendo o apartando partes de sus presupuestos para hacer implementaciones de proyectos de inteligencia artificial generativa? Entonces, miremos, por ejemplo, en el sector financiero, nosotros nos podemos dar cuenta de que el 11% de las organizaciones están apartando más entre un 16 y un 20% de su presupuesto a proyectos de inteligencia artificial generativa. Y eso es un número muy alto, muy, muy alto. Podemos ver, por ejemplo, en el sector de la salud, incluso hay un 3% de las organizaciones que están implementando más del 20% de sus presupuestos en proyectos de inteligencia artificial generativa. O sea que definitivamente hay una tendencia muy importante en que las organizaciones, y están entendiendo las organizaciones, que implementar proyectos de inteligencia artificial generativa definitivamente va a mejorar su competitividad. Es muy importante. Vimos que tiene la posibilidad de incrementar sus ingresos, de reducir sus costos, y definitivamente se están apartando presupuestos para ello. En Latinoamérica, ¿qué está ocurriendo? Hay un índice latinoamericano de inteligencia artificial conocido como el ILIA, en el cual vamos a poder ver, según una cantidad de factores indicadores que se están evaluando, que son más de 200, cuál es la madurez. Si alguien está preguntando algo, me avisan. La madurez que se está encontrando en los países al respecto de eso. Encontramos como 3 tipos de madurez. Los que son pioneros, países que se están determinando como adoptantes de la inteligencia artificial, y países que se están determinando como exploradores de la inteligencia artificial. En este caso, pues vemos que entre los pioneros está Chile y Uruguay como países pioneros en proyectos y adopciones de inteligencia artificial, lo cual definitivamente se puede determinar por todo lo que va ocurriendo con las empresas que están ofreciendo, están adoptando inteligencia artificial. Argentina, Colombia se encuentran como países que están viajando a ser pioneros, pero están en estos momentos en el sector de adoptantes. Y encontramos a países como Paraguay, entre los cuales apenas se está iniciando cómo hacer todas las exploraciones al respecto de este tema. Veamos casos de uso estratégicos de la inteligencia artificial generativa, y aquí lo vamos a ver un poco por sector. Entonces, en el sector bancario, en el sector financiero, ¿qué está ocurriendo en el mundo con el tema de inteligencia artificial generativa? Según IBM, en un estudio que hace en el 2024, se encuentra que estos son como los 4 puntos sensibles entre los cuales el sector financiero a nivel mundial está haciendo sus inversiones o está revisando los focos en donde se obtendría un mayor valor si se generan proyectos de inteligencia artificial generativa. Entonces tenemos riesgo y cumplimiento, desarrollo de tecnología, pero miren el gran porcentaje que hay en temas de interacción con los clientes. Ustedes seguramente, y ahorita hablaremos de ello, han estado escuchando de los agentes, de los multiagentes,
Todo esto es algo que está ocurriendo, es la ola en este momento en temas de inteligencia artificial generativa, y es aquí donde definitivamente se puede brindar un gran servicio, mejoras en la asistencia y en la atención y ventas de los usuarios, en asesores financieros virtuales, en soporte 7x24, etcétera. En el sector asegurador también tenemos unos informes que lo entrega la EIOPA, que es una organización europea que se encarga de revisar cuáles son los casos de uso entre los cuales el sector asegurador en Europa más está enfocando sus esfuerzos para la implementación de inteligencia artificial generativa, y vemos cómo servicio al cliente es uno de los pilares del enfoque del uso de la inteligencia artificial para las funciones dentro de la organización. Entonces también vemos una participación muy importante de la preocupación de la interacción que se tiene con los usuarios, con los clientes en el sector asegurador, con los intermediarios, entre otros roles. Y en el sector logístico y las cadenas de suministro, ¿qué está ocurriendo? Al respecto de esto, pues lo que está ocurriendo según Accenture, una empresa de consultoría muy importante a nivel mundial, es que el 43% de las horas laborales en las funciones de la cadena de suministro pues se pueden ver impactadas por la inteligencia artificial generativa, sea por la automatización que se logre por ella, o sea por el aumento o la mejora en el trabajo que hacen las personas que pertenecen a esas funciones de la cadena de suministro y que pueden generar un mayor valor con la labor que están realizando. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta porque entramos en esa pequeña discusión de si la inteligencia artificial generativa va a suplir a las personas, y en este momento realmente se está convirtiendo en una herramienta sustancial para que las personas que realizan alguna labor lo que hagan es poderla hacer de una mejor manera y en tiempos más cortos. O sea, no los está reemplazando, los está volviendo más eficientes. El 58% de los procesos de la cadena de suministro que Accenture analizó se pueden reimaginar, se pueden rediseñar utilizando inteligencia artificial generativa. Así entonces vemos un gran impacto de la inteligencia artificial generativa dentro del sector logístico. ¿Y en retail qué está pasando? Bueno, en retail lo que podemos ver es que se puede generar, hay unas expectativas de generación según McKinsey en un estudio que hace exclusivo para el sector retail, en el cual se espera que la inteligencia artificial generativa ayude a crear un valor económico de entre 240 a 390 mil millones de dólares en los próximos años. Que se aumente entre 1.2 y 1.9 puntos porcentuales el margen que se obtiene de rentabilidad para todas las organizaciones de retail. Hay 82% de las organizaciones de retail que ya están realizando pilotos con inteligencia artificial generativa enfocados en la experiencia del cliente. Entonces, retail es un sector que definitivamente se está preocupando por cómo la inteligencia artificial generativa puede mejorar su eficiencia, sobre todo en esa atención 7x24 que tienen los usuarios o que tienen los clientes con sus plataformas para poder responder a todas las necesidades que se está creando allí. Entonces, allí el retail está, por ejemplo, pensando en cómo hago para los usuarios generarles recomendaciones personalizadas cuando están analizando un producto. Cómo le podemos recordar el historial de sus compras, cómo podemos generar listas automáticas de los productos que se están teniendo. Entonces, la inteligencia artificial, partiendo de que tenemos 7x24 para poderlo utilizar, hay una cantidad de casos de uso en los cuales se puede utilizar en cada uno de los sectores que hemos mencionado. Y en el sector salud, ¿qué estará ocurriendo? Uno de los enfoques más importantes del sector salud es la eficiencia administrativa. Para los que conocemos el sector, nos damos cuenta de que hay una cantidad de procesos manuales que ocurren en el sector salud, y es allí donde se está generando el enfoque de la inteligencia artificial generativa. Pero definitivamente también hay un punto muy importante en lo que es la atención a los pacientes. En este caso, lo que se espera pues, es que los canales digitales les sirvan a los pacientes para poder hacer sus consultas virtuales de cuándo son sus citas, de cuándo son sus medicamentos, de que haya seguimiento a sus tratamientos, una cantidad de comunicación con los clientes, con los usuarios, que son pues, básicamente los pacientes, son los clientes del sector salud, para que esos asistentes virtuales
tengan la posibilidad de comunicarse incluso proactivamente con los pacientes, haciéndoles un seguimiento al respecto de eso. Hay un 5% de las organizaciones del sector salud que están explorando o han implementado inteligencia artificial generativa. Vamos a hablar un poco de temas técnicos, pero a alto nivel. No se preocupen que no vamos a hablar de temas muy profundos técnicamente. No es nuestro interés, pero sí es nuestro interés que las personas de las organizaciones obtengan un conocimiento que les permita saber de qué se habla, cuáles son los asuntos importantes a la hora de hablar de estos proyectos de inteligencia artificial generativa, para cuando yo vaya a buscar una organización que me ayude o mi área de tecnología dentro de la organización me esté hablando de estos temas, saber cuáles son los atributos o los puntos importantes y sensibles a la hora de realizar esto. Entonces, hace un tiempo estábamos hablando de que existían lo que se denominaban los agentes únicos, es decir, un agente de inteligencia artificial generativa que yo podía disponer para que me ayudara en todo. Pero como siempre, cuando alguien o algo hace de todo, pues realmente no hace nada con gran especialización. Así que únicos que existían antes del 2024. Lo que me permitían era automatizar tareas simples a través de lo que se denominan los prompts o las instrucciones que yo le daba o le dejaba configurada a la gente para que funcionara. Entonces, sí me ayudaban a tareas simples, pero no me podían ayudar a tareas complejas. Siempre requerían la intervención de un humano, porque hacían la tarea simple y se la pasaban al humano para que el humano la terminara. No tenía mucha memoria. O sea que yo no le podía dar instrucciones muy largas o entregarle una información muy grande para que él procesara porque no había esa capacidad. No tenía la posibilidad de interactuar con otras herramientas o con mis sistemas de información internos. Por ejemplo, no podía interactuar con mi CRM, con mi ERP, entre otras cosas. Pero gracias a la evolución de la inteligencia artificial generativa que estos grandes fabricantes nos han permitido y a la forma como se han ajustado las arquitecturas de los proyectos de inteligencia artificial generativa, ahora tenemos lo que se denominan los multiagentes. Digamos que los multiagentes es como la gran nueva ola al respecto de los agentes de inteligencia artificial generativa. ¿Y qué es un multiagente? Bueno, un multiagente, como su nombre lo indica, es que es como si tuviéramos varios agentes en uno, orquestados trabajando entre sí para lograr un objetivo mucho más grande. En este caso, yo puedo generar flujos de trabajo para que este multiagente o estos varios agentes que trabajan en uno puedan ir haciendo y entregándose entre ellos las diferentes acciones o actividades que realizan para poderme entregar un resultado final. La otra cosa es que ya tienen una mayor capacidad de memoria, o sea que yo puedo entregarles instrucciones más complejas o información de contexto mucho más complejas, se pueden conectar con más de información. Si yo necesito que este multiagente que está trabajando para mi organización vaya y consulte mi sistema de información de retail o mi sistema de información logístico o el sistema de citas en el sector salud o mi ERP o mi CRM en el sector para las áreas de ventas o mi mesa de servicios o mi solución de servicio al cliente, pues los multiagentes lo van a poder hacer y generarme valor para poder atender a los usuarios, a los clientes de una mejor manera. ¿Cómo funciona este tema de los multiagentes? Aquí vamos a ver una gráfica o un estudio que hizo en su momento Anthropic, que es uno de los grandes fabricantes de los modelos de inteligencia artificial generativa, que ustedes seguramente lo han escuchado. Su modelo o el nombre que tiene el modelo de inteligencia artificial de Anthropic se llama Claude o Claude, como lo quieran llamar. Y aquí nos vamos a poder ver diferentes arquitecturas. Cada que ustedes ven la sigla LLM, estamos hablando de un modelo de inteligencia artificial generativa de estos grandes modelos. Entonces, si se dan cuenta, básicamente ellos trabajan entre sí. Vamos a poner un ejemplo. Miremos el de la esquina superior derecha. En este caso, hay un modelo de inteligencia artificial generativa que recibe lo que el usuario le está pidiendo y este modelo lo que hace es, dependiendo de lo que el usuario le está pidiendo, le pasa a un modelo especializado, que puede ser el 1, el 2 o el 3, dependiendo de lo que el usuario le está pidiendo, para que ese modelo se encargue de hacer lo que tenga que hacer para poder entregar la salida. Por ejemplo, un usuario me está diciendo que necesita saber cuándo tiene sus citas. Entonces, lo que hace es entender que el usuario está pidiendo en ese momento una información sobre citas médicas. En este caso, lo que hace es pasarse
un modelo que es el experto que está conectado al sistema de citas médicas y él se encarga de atenderlo. Pero este mismo usuario podría estar preguntando, por ejemplo, cuál es la ruta del tratamiento que requiere. Entonces, en este caso, ya el primer modelo que funciona como un enrutador no se lo va a pasar al modelo 1, sino que se lo puede pasar al modelo 2, que es el experto en tratamientos. Así entonces tenemos un modelo de frente que lo que hace es entender o comprender el usuario que le está pidiendo o el cliente que le está pidiendo, pero miren que él no se encarga de resolverlo, porque ya nos dimos cuenta de que los modelos no son buenos resolviendo de todo. Lo único que está haciendo en este momento es interpretar adecuadamente lo que el usuario o el cliente me está solicitando y según esa interpretación pasarle a un agente experto, puede tener diferentes para que sea ese agente experto el que resuelva el asunto. Y una vez ese agente experto resuelva el asunto, le entregamos al usuario, al cliente, la información que nos está determinando. Por ejemplo, en el sector retail sería un agente experto en la recomendación de productos, otro agente experto en los detalles de los productos y un agente experto en la compra, por ejemplo. En el sector logístico habría un agente experto en llevar la trazabilidad del producto y decirle al usuario en dónde va. Otro agente podría ser experto en hacer las cotizaciones para que la persona que me está pidiendo, por ejemplo, saber cuánto se demoraría o cuánto me costaría enviar un paquete o un contenedor a alguna región. Ese se encargaría de las cotizaciones y otro se encargaría, por ejemplo, de las peticiones, quejas y reclamos, porque el paquete llegó malo, porque tuve un problema logístico. Y así en cada uno de los sectores que podamos entender. Esto funciona los multiagentes. ¿Cuáles son los 3 atributos que nosotros consideramos en nuestra evolución de los proyectos de inteligencia artificial generativa, que son los que más se deben tener en cuenta a la hora de poder estudiar la viabilidad de un proyecto? Los modelos de inteligencia artificial generativa tienen 3 atributos, bueno, tienen muchos, pero hay 3 atributos que son sensibles a la hora de esto. La ventana de contexto. Un modelo tiene una memoria, una capacidad de recordar lo que está hablando con nosotros y eso se denomina la ventana de contexto. No todos los modelos recuerdan la misma cantidad de información, tienen la capacidad de guardar la misma capacidad de información. Entonces hay unos modelos que tienen una capacidad mayor y otros modelos que tienen una capacidad menor. Y como ustedes se imaginarán, por instinto, entre más grande sea la ventana de contexto, entre comillas, sería como entre más el modelo tenga la capacidad de recordar de qué estamos hablando y en qué estamos trabajando, pues más costo va a tener. Es una intuición al respecto del costo. La velocidad de inferencia. ¿Qué es la velocidad de inferencia? Bueno, podríamos utilizar nuestro sentido común y es qué tan rápido el modelo me responde lo que yo le estoy pidiendo. Y eso incluye 2 cosas. ¿Qué tan rápido piensa el modelo, por llamarlo oye, yo le pongo una tarea y él se demora pensando algo para poderme entregar el resultado? Y además de eso, ¿qué tan rápido ese resultado llega a mí? Esas son como las dos cosas que tienen que ver con la velocidad. Como podemos suponer, entre más rápido queramos el modelo, pues más costo va a tener. Y el otro es el costo, claramente. ¿Qué tan costoso es el modelo? En estos momentos han salido modelos de inteligencia artificial muy potentes que se consideran multimodales, que hacen de todo, pero hay que tener un gran cuidado porque los modelos más potentes son los más costosos. Y cuando yo lo estoy poniendo de frente ante un caso de uso en el cual la interacción que voy a tener con los usuarios es muy grande, pues los costos los debo cuidar. Imagínense, no es lo mismo que un modelo de inteligencia artificial hable 10 veces al mes con los usuarios, a que hable 100 veces, 1000 veces, 10,000 veces o 100,000 veces. Eso va a depender de la cantidad, del caso de uso que yo tenga. Imagínense que yo tengo un retail que, por ejemplo, tiene 200,000 compras al mes. Entonces es muy probable, hay una gran probabilidad de que tenga más de 100,000 conversaciones con mis usuarios. Pues yo necesito que esas conversaciones sean lo más económicas posible, porque si no, el proyecto va a tener un costo demasiado elevado. Así entonces, estos 3 atributos, la memoria o la ventana de contexto, la velocidad con la que me responde o la velocidad de inferencia y el costo por tokens, que es el costo de cuánto me cuesta que él me entienda y cuánto me cuesta que él me responda, el modelo de inteligencia artificial son los atributos que consideramos más importantes a la hora de realizar un proyecto. Veamos un ejemplo.
un ejemplo de todo esto que estamos viendo al respecto de los costos, la memoria y de la velocidad. Entonces aquí vemos tres de los modelos más importantes. Esta foto la tomamos pues hace unos meses. Es muy probable que hoy existan unos modelos incluso más importantes que estos. Por ejemplo, creo que Claude ya lanzó su versión 4.0 esta semana o la semana anterior. Perdón, pero no sirve para ejemplo. Entonces miren cómo aquí tres fabricantes muy importantes, está Claude de Anthropic, GPT, pues que es de OpenAI, y Gemini, que es de Google, nos muestran sus ventanas de contexto, sus costos por token y su velocidad. Entonces aquí podemos determinar, por ejemplo, en esta imagen, que Gemini 2.5 Pro es el que más ventana de contexto tiene, o sea, que el que más memoria tendría de los tres, y tiene un costo por tokens de entrada y de salida. Voy a explicar un poco qué es esto del costo del token de entrada y salida. Cuando yo converso con un modelo de inteligencia artificial, sea el que sea, cuando yo escribo en una ventana de texto y le envío ese mensaje, ese es un mensaje de entrada. Entonces el modelo lo tiene que entender. Y para poderlo entender, él se gasta unos tokens. Esos son los tokens de entrada. ¿Cuánto se está gastando el modelo para poder entender y comprender el mensaje que yo le envié? Y él, producto de lo que yo le esté preguntando, me va a entregar una respuesta. Esa respuesta puede ser por texto, por audio, por lo que sea. Y entonces esa respuesta para poder crear esa respuesta, él se va a gastar unos tokens. Esos son los tokens de salida. Entonces, cuando yo hablo con un modelo de inteligencia artificial generativa, estoy enviándole un mensaje y él me está enviando una respuesta. El mensaje que yo le envío como usuario va a costarme los tokens de entrada, y la respuesta que él genera va a costarme los tokens de salida. Ahí tenemos los valores entonces que cada modelo genera al respecto, cuesta al respecto de ello. Y vemos la velocidad. Entonces miren que podría determinar, wow, el modelo de Gemini es el que más recuerda y el más barato. Sí, pero es el más lento, porque es el que más se demora a la hora de entregarme la respuesta. En este gráfico, por ejemplo, el más rápido sería Claude 3.7, pero tiene una ventana de contexto mucho más pequeña y tiene un costo intermedio, por llamarlo de alguna manera. Entonces, jugando con estos tres atributos, es que yo tengo que tratar de entender y comprender cómo debo seleccionar los modelos con los cuales voy a utilizar o voy a trabajar en mis proyectos dentro de la organización, tratando de buscar el mejor costo-beneficio posible. Vamos a hacer un ejemplo de costos. Entonces, ya les comentaba yo que una interacción con el modelo es, yo le escribo y él me responde, ¿cierto? Y que cuando yo le escribo, esos son los costos de entrada, y cuando él me responde son los costos de salida. Entonces, vamos a suponer un ejemplo en el cual, después de todo el análisis que se hace, el modelo se gasta 10.000 tokens por interacción. Es decir, 10.000 tokens entre que me recibe el mensaje y que me responde. 7.000 van a ser entendiendo lo que yo le dije y 3.000 generándome la respuesta. Ahí estamos en los tokens. Vamos a suponer en este caso de uso que hay 5.000 usuarios que al mes consultan a esta inteligencia artificial. Entonces son 5.000 usuarios que están entrando a un chat, por ejemplo, o entran por WhatsApp y le preguntan algo al modelo, y el modelo se gasta 10.000 tokens respondiéndole a cada uno de ellos. Además de eso, normalmente las conversaciones que tienen los usuarios con nosotros, esas conversaciones no son un solo mensaje. Yo no le digo en un solo mensaje le pregunto y en un solo mensaje él me responde. Normalmente las conversaciones con el modelo se extienden un poco. No sé si se dieron cuenta, hace poco salió la noticia de que la cantidad de dinero que se gasta en los modelos entre que yo lo saludo y me despido de él o le agradezco. Entonces el usuario dice, hola, ¿cómo estás? Y el modelo me dice, listo, muy bien, ¿qué necesitas? Entonces ahí ya llevo una interacción. Estoy necesitando tal cosa. Él me responde, no era esto, es otra cosa. Entonces esa consulta puede estar intercambiando en promedio unas 10 interacciones, 10 mensajes de ida y vuelta. Ese es nuestro ejemplo. 5.000 usuarios que están conversando con nuestro modelo de inteligencia artificial, que interactúa para poder solucionar su inquietud, su problema, su solución. Y cada una de esas interacciones se gasta 10.000 tokens. 7.000 por los tokens de entrada y 3.000 por los tokens de salida. Un ejemplo sencillo. Entonces, el total de interacciones de esas 5.000 consultas, 5.000 usuarios preguntándome, y cada una de esas preguntas tiene 10 interacciones,
me generan 50.000 interacciones. O sea que 5.000 usuarios hablen conmigo, me están generando 50.000 interacciones. Y esas 50.000 interacciones me están generando 7.000 tokens de entrada, 3.000 tokens de salida por interacción. Y aquí vemos que esos son 350 millones de tokens de entrada y 150 millones de tokens de salida. Entonces, acabo de decir que espero haber sido lo suficientemente claro. Cada proyecto y modelo tenía sus costos. Entonces, para este caso de uso, si yo lo hago con Cloud 3.7, me costará $3.300 al mes, solo las interacciones. Hay otros componentes, pero solo las interacciones me costarán eso. Y si lo hago con Gemini 2.5 Pro, me cuesta $1.937. Pues ahí ya puedo yo empezar a tener tendencias, pero recuerden que Gemini era el que más se demoraba en responder. Entonces yo puedo decir, yo prefiero que me responda más rápido o el ahorro es muy grande, así que prefiero hacerlo con Gemini. Entonces es una muy buena opción al respecto. Cuando nosotros trabajamos nuestros proyectos de inteligencia generativa, utilizamos los servicios de Amazon y hay un servicio de Amazon que se llama Amazon Bedrock. Para que ustedes, para que lo podamos comprender fácilmente, es como si fuera una bodega que me permite usar cualquiera de estos modelos de inteligencia artificial generativa. Si yo uso Amazon Bedrock, puedo utilizar cualquiera de estos modelos para poder ofrecer mi solución, que está el cloud, que lo acabamos de ver allí, pero hay otros fabricantes, hay múltiples fabricantes de estos, no son solo los de OpenAI, que son los más famosos, o los de Gemini de Google. Hay una cantidad de modelos y muchos de ellos especializados en diferentes cosas. Hay especializados en código, en imágenes, en voz, en una cantidad de cosas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, Cloud de Anthropic. Hubo uno muy famoso que es el de DeepSeek. DeepSeek, no sé si recuerdan que la bolsa de valores de los Estados Unidos se cayó como 3 veces porque este modelo chino salió al mercado con unos valores mucho más pequeños que los que se estaban utilizando en el momento. Llama es un modelo que utiliza Meta. Meta pues es el fabricante de Facebook y todo este tipo de soluciones. Entonces hay muchos modelos, incluyendo uno de AWS que se llama Nova. Y es bien interesante porque claramente nosotros como usuarios seguramente nunca hemos interactuado con ese modelo, pero porque es un modelo que está diseñado para trabajar dentro de esos ambientes de estas soluciones de inteligencia artificial generativa corporativa para que las aplicaciones los puedan usar. Entonces no está tan de cara a nosotros como usuarios de a pie, sino que está más de cara a estas soluciones tecnológicas. Yo podría utilizar cualquiera. Así que con todas estas variables que les acabo de mencionar, pues uno debería elegir el mejor posible. Hablemos un poco de este Amazon Nova Pro. Entonces este Nova Pro de Amazon es un modelo de inteligencia artificial generativa del fabricante Amazon o AWS. Y miren que tiene una ventana de contexto de 300.000 tokens, una velocidad de inferencia bastante importante y unos costos que nos vamos a dar cuenta que son bastante bajos. Entonces, lo interesante es que como hace parte de la nube de AWS, si yo tengo un ecosistema cloud, pues puedo interactuar fácilmente con este modelo. Si ese ecosistema está en Amazon, si no está en Amazon, también tengo acceso a él a través de Amazon Bedrock. Lo puedo usar a través de Amazon Bedrock. Cuando Amazon Nova Pro salió, aquí podemos ver cómo se comparaba contra los actores de ese momento. Entonces, miren que ahí estamos viendo el famoso GPT-4o, que es de OpenAI, contra Gemini. En ese momento era el 1.5 porque el 2.5 no había salido, contra Llama 3.2, con Cloud 3.5, que eran como los reyes del momento. Y Nova Pro sale y es muy competitivo en comparación a ellos. Incluso en algunos de esos ítems lo supera. Ahora veamos el mismo ejercicio que habíamos visto antes. Entonces, miremos a Nova Pro comparado contra esos otros que habíamos visto antes. Entonces, miren que Nova Pro tiene 300.000 caracteres de ventana de contexto. Entonces, miren que después de Gemini es el que más ventana de contexto tiene. Y los costos son muy inferiores con todos. Y en su velocidad, podríamos decir que es el segundo más rápido. Así que es un modelo muy competente para las soluciones de inteligencia que nosotros podamos realizar. Volviendo al ejemplo que habíamos hecho hace un momento en el cual teníamos una solución de inteligencia artificial generativa, 5.000 usuarios conversando, unos tokens de entrada y unos tokens de salida, démonos cuenta cómo utilizando un modelo como Nova Pro podríamos obtener entre un 61 o un 80% de ahorros en comparación a utilizar los otros modelos que son como los que más prensa tienen, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuál es el mensaje aquí? El mensaje aquí, pues, no es de frente que usen Nova Pro, sino que
entendamos la importancia que tiene revisar los atributos de los modelos de inteligencia artificial generativa a la hora de crear nuestras soluciones de inteligencia artificial generativa que vayamos a utilizar en nuestras organizaciones. No es simple y llanamente coger el más famoso, sino que hay que tener cuidado con ciertos atributos. Y también pues hay que dejar el mensaje de que muchas de las cosas que hacemos en el día a día en nuestras organizaciones realmente no necesitan los modelos más potentes. Hay muchas cosas que se pueden hacer con modelos más pequeños y más económicos, porque cada uno de estos que les acabo de mencionar hay un modelo más pequeño, que es más sencillo y que es menos costoso. Veamos entonces qué es Sabio CX. Sabio CX es una solución que ya viene de facto de inteligencia artificial generativa, que es especializada en la gestión de servicios y en la gestión de ventas. Sabio CX es una solución que se implementa como una solución de software as a service y está implementado en la nube de AWS, en el ecosistema de AWS, utilizando todas las ventajas de lo que les acabo de mencionar. Entonces, ¿qué ocurre con Sabio CX? Sabio CX lo que hace es que le permite a los usuarios o a los clientes tener respuestas inmediatas cuando interactúen con él a través de cualquier canal, sean peticiones que hace y reclamos, sean consultas de pagos, solicitudes, etcétera. Sabio CX es quien va a responder de frente y se conecta con diferentes canales. Sabio CX se puede conectar por WhatsApp, se puede conectar por Google Meet, por Microsoft Teams, por la ventana de chat que ustedes tengan en su sitio web o por cualquier otro canal de comunicación con los cuales ustedes interactúen con sus usuarios. Una de las cosas muy relevantes que debemos tener en cuenta a la hora de tener proyectos de inteligencia artificial generativa definitivamente es la seguridad y la seguridad de los datos. El hecho de nosotros tener una solución de inteligencia artificial generativa que, por ejemplo, se esté conectando, interactuando con modelos externos, pues lo que hace es de una u otra manera sacar los datos de nuestra organización y exponerlos un poco. Una de las ventajas que tiene Sabio CX al trabajar en Amazon Bedrock es que es un sistema de información que se implementa cerrado, único para cada organización. Entonces, cada compañía tiene su propio Sabio CX y no lo comparte con los demás. Cada compañía tiene un Sabio CX entrenado exclusivamente para él, con sus datos, que no está conectado a Internet y por lo tanto nadie puede entrar a verle los datos y esos datos no se fugan para entrenar ningún otro modelo de inteligencia artificial. Y eso hace que en sectores tan regulados como el sector financiero, el sector asegurador, sectores en los que los datos son muy importantes como el sector de la salud, pues se pueda tener un compliance de seguridad bastante importante, incluso cumpliendo con normativas internacionales. ¿Qué nos ofrece Sabio CX como funcionalidad? Pues ya vimos la posibilidad de que se pueda conectar a cualquier canal, pero además de eso yo lo puedo entrenar fácilmente. O sea, ustedes en su organización pueden entrenar el modelo simple y llanamente pasándole documentos como si estuvieran arrastrando y soltando documentos en su directorio en Google Drive o en Microsoft, en el Drive de Microsoft. Le subimos documentos de Word, Excel, documentos de texto, documentos de PDF, y eso lo pueden hacer ustedes autónomamente, solo arrastrando y soltando. Entonces eso facilita que entrenar el modelo de inteligencia artificial sea bastante sencillo. Si yo quiero que olvide algo de lo que yo le subí en un documento, pues le quito el documento y él ya refresca, por llamarlo de alguna manera, su memoria. Además, me permite tener una trazabilidad de todo lo que está ocurriendo, de todas las conversaciones que tengo con los usuarios. Incluso puedo hacer escalamientos automáticos, es decir, que cuando la gente de inteligencia artificial generativa yo lo entreno para que se lo pase un humano, él lo puede hacer automáticamente, me puede enviar notificaciones automáticas, puedo tener flujos de aprobaciones internos. Entonces, permite esto tiene una importancia bastante interesante para temas de calidad, para auditorías, por ejemplo, es muy, muy sensible. Puedo enviar notas de voz. Entonces yo tengo usuarios que por alguna razón no les gusta escribir o en mi caso de uso, por ejemplo, en logística se ve mucho. Las personas que conducen los medios de transporte con los cuales se está generando la logística o las personas que trabajan en las bodegas normalmente quieren dejar un mensaje muy rápido, pues dejan un mensaje de audio y ese mensaje de audio es interpretado por Sabio CX para ofrecer una respuesta. O sea que no solo actúa a través de texto, sino que también actúa a través de audio. Como les decía, que es único para cada organización, entonces lo pueden perfilar como deseen. Lo podemos volver experto en lo que usted quiera, le podemos ajustar la personalidad, podemos hacer que hable en el tono que usted desee.
si quiere que sea coloquial, si quiere que sea más organizacional, que sea muy correcto, que sea experto en un tema en particular, que maneje varios idiomas. Por ejemplo, si usted tiene clientes o usuarios que hablan en inglés o en portugués, él tiene la posibilidad de poder detectar en qué idioma le estoy hablando y poder responder en ese idioma, y usted le puede poner el nombre que quiera. Así que usted puede volver ese agente de inteligencia artificial Sabio CX una persona más de su organización de frente al usuario, con una personalidad que usted puede configurar. Y todo el tiempo va a tener las métricas de todo lo que está ocurriendo. Las métricas de salud, pues para ver si el sistema sí está funcionando, si está respondiendo adecuadamente, si está respondiendo rápido, cuáles son los canales por los cuales más está recibiendo la comunicación usted, si por WhatsApp, si por el chat. Qué tanto se está utilizando la base de datos de conocimiento. O sea, cuando los usuarios le preguntan qué tanto le estoy respondiendo a los usuarios adecuadamente sus consultas. Y ahí yo puedo obtener, pues, que si, por ejemplo, hay un tema en particular en el que muchos usuarios me preguntan por ese tema y nunca le puedo responder, pues va a ser muy fácil solucionar el problema, porque creo un documento con las respuestas para ese tema y entreno el modelo fácilmente. Como les decía, en temas de arquitectura, pues tengo la posibilidad de poder integrarme con sistemas de información internos. Es muy seguro porque es único y exclusivo para su organización. Y además de eso, con toda esta evolución que hay de los modelos de inteligencia artificial en el que cada semana sale un nuevo modelo de inteligencia mucho más potente, pues nosotros, Sabios CX, tienen la capacidad de mover o cambiar o ajustar el modelo dependiendo las necesidades o las evoluciones que vaya ocurriendo. Esto gracias a que claramente hay un equipo de innovación que todo el tiempo está probando los modelos que van saliendo, viendo cuáles son sus ventajas en velocidad, en memoria, en costos y haciendo los ajustes necesarios para que Sabios CX siempre tenga la mejor opción costo-eficiente. Ahora tiene nuevas funcionalidades, hace análisis de documentos, o sea que si un usuario, por ejemplo, por WhatsApp envía un documento, yo puedo extraer de ese documento la información y hacer con ella lo que se requiera. Puedo hacer las auditorías de las grabaciones de las llamadas. Entonces, muchas organizaciones de frente a sus usuarios o a sus clientes tienen centros de contacto que hacen llamadas o que responden las llamadas a través de sus IVRs y esas llamadas están quedando grabadas. Lo que hacemos es que Sabio CX se encargue de poder escuchar esas grabaciones y determinar la calidad del servicio. Que no sea una persona que grabaciones, sino que Sabio CX coge cada grabación y analiza si se respondió adecuadamente, en los tiempos adecuados, si se le dio la respuesta adecuada, si el usuario está satisfecho, etcétera. Esa cantidad de atributos que normalmente en las áreas de calidad del servicio al cliente, sin importar el sector, se deben analizar. Y también hacemos campañas inteligentes de marketing. O sea, Sabio CX tiene la posibilidad de enviar campañas de marketing a través de los canales. Y si el usuario responde, pues es Sabio CX el que va a dar respuesta. Entonces yo envío una campaña de marketing que dice, estamos ofreciendo este nuevo servicio o este nuevo producto, y el usuario puede decir, estoy interesado. Entonces Sabio CX es el que se va a encargar de atender el interés de ese usuario y con eso vamos a garantizar que esas conversiones de marketing se estén atendiendo inmediatamente. Claramente Sabio CX es 7x24 por ser una solución de inteligencia artificial generativa. ¿En qué casos de uso es muy importante tener o es en las que más impacto se puede tener con una solución como Sabio CX? Los asistentes virtuales multicanal. Entonces ese asistente que está atendiendo las preguntas, las consultas, las preguntas frecuentes de sus usuarios a través de sus canales 7x24, pues Sabio CX tiene la capacidad de poderlo hacer. Si sus usuarios quieren colocar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, Sabio CX puede obtener esta información, crear los casos de peticiones, quejas y reclamos y escalárselos a los equipos internos dentro de la organización para que los equipos internos atiendan estas solicitudes. Puede incluso entregarle recomendaciones a los usuarios. Si el usuario está hablando conmigo sobre un tema en particular, Sabio CX tiene la capacidad de poderle recomendar algo dependiendo de un perfilamiento que yo puedo haber hecho del usuario internamente en mi organización. Y me puedo integrar con otros sistemas de información. Entonces, por ejemplo, si un usuario me está diciendo es que necesito saber cuándo llega mi paquete para el sector logístico o en dónde va, entonces Sabio CX se puede conectar al sistema de información que tenga la empresa de logística para que analiza la trazabilidad y entregarle a través del canal de comunicación la respuesta que el usuario está esperando de manera inmediata. En el sector salud, pues si un usuario está preguntando por su cita médica, entonces se puede integrar o el sistema de información de citas médicas y darle la respuesta diciéndole que
la cita médica es dentro de 8 días a tal hora. Si estoy en el sector financiero, entonces yo puedo estar preguntando el saldo de mi cuenta o información al respecto de un crédito de libre inversión o un crédito hipotecario. Y él puede ir a ver qué información tengo al respecto. En el sector asegurador, el vencimiento de una póliza. En el sector retail, lo mismo, en qué va el pedido, en qué va la compra, si ya fue aprobada, todo eso sería conectarme, por ejemplo, al sistema de e-commerce para poderle entregar la información en tiempo real y lo más completa posible al usuario. Eso es lo que se puede hacer gracias a las integraciones que Sabio CX puede hacer con los usuarios. Vamos a ver un demo en vivo de cómo funciona una solución de estas, cómo funciona Sabio CX. En este demo vamos a ver este flujo es lo que va a ocurrir. Perdón, tomo un poco de agua. Vamos a ver cómo Sabio CX está en capacidad de atender a un usuario, de permitirle a ese usuario preguntar por unos servicios internos, servicios de su organización, hacerle una recomendación al usuario y ver cómo todo esto queda en la trazabilidad en un sistema de información. Para ello, vamos a partir de los siguientes supuestos. Este ejemplo lo vamos a hacer suponiendo que la empresa que tiene Sabio CX en estos momentos instalada es una empresa del sector financiero y seguros. Además de eso, vamos a suponer que este usuario ya existe, ya es un cliente de esa organización. Ya este usuario ya antes había comprado algún producto o algún servicio de los clientes, por lo cual vamos a tener que identificar si realmente ese usuario es cliente. Entonces, para ello, lo primero que hicimos fue entregarle a Sabio CX 2 documentos. Le entregamos un documento de PDF en el cual hay una información sobre productos financieros personalizados. Y además de eso, le entregamos una base de datos de preguntas frecuentes que está en un documento de texto. ¿Listo? Un documento de Word. Esos son como los 2 documentos con los cuales hemos entrenado a Sabio CX. Como hicimos, arrastramos y soltamos en Sabio CX. Vamos a hacer la prueba de esto a través de un canal que es el canal de WhatsApp. Espero que lo estén viendo en este momento. Entonces vamos a saludar a Sabio CX. Vamos a decirle, hola, ¿sobre qué temas puedo preguntarte? Aquí le estoy haciendo una pregunta simple sobre qué temas le puedo preguntar el día de hoy, pero podrían ser múltiples preguntas. Aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo entonces? El canal de WhatsApp está conectado a Sabio CX como uno de sus múltiples canales de información de atención. Es bien importante tener en cuenta que, a diferencia de lo que antes eran los bots, aquí yo no estoy teniendo una respuesta preconfigurada, sino que cada respuesta es construida en tiempo real, por llamarlo de alguna manera, por el modelo de inteligencia artificial que tiene atrás. Sabio CX es una solución multiagente. Entonces, en este caso, esta respuesta inicial la da ese agente inicial que veíamos en la arquitectura multiagente, que es como un router, nosotros lo llamamos supervisor, y él me está dando esta información. Pero miren que para darme más información, él me está pidiendo que debo autenticarme, porque como les estaba comentando, para este caso en particular, el cliente debe ser un cliente de la organización. Hay otros casos en los cuales yo podría dar una cantidad de información general para un cliente anónimo que no reconozco inicialmente y que para cuando me quiera pedir un producto o un servicio se deba registrar o se deba autenticar. Todos los escenarios que les acabo de comentar son posibles, pero en este caso estamos partiendo del hecho de que este debe ser un cliente que debe ser reconocido por Sabio CX para poder seguir cualquier tipo de flujo. Entonces miren que aquí está diciendo que es de la empresa Finanzas y Seguros S.A. y me está pidiendo el correo electrónico para poderme identificar como un usuario. En este caso, démonos cuenta cómo Sabio CX es entrenado en excelencia de servicio. Ese CX es de Customer Experience y todo el tiempo me está dando información al respecto de lo que está ocurriendo con el fin de que yo no me sienta desatendido. Entonces dice que me ha enviado un código de verificación de 8 dígitos al correo. Entonces aquí estamos también probando temas de seguridad. En este caso estamos utilizando algo que se denomina un doble factor de autenticación. En este caso este doble factor de autenticación lo que hace es tratar de verificar que ese usuario sí es ese usuario y pues para eso me está enviando un código al correo. Vamos a ver
el correo creo que está aquí. Vamos acá. Y aquí en el correo debería haberme llegado un código de verificación. Aquí lo tenemos. Y es este código de verificación que tenemos acá. Entonces, yo puedo configurar seguridades, por ejemplo, si usted tiene otro protocolo de seguridad en su organización, pues utilizaríamos el protocolo de seguridad que usted tenga, pero de facto, SavioCX tiene la posibilidad de poder hacer un doble factor de autenticación. Entreguémosle un error en el código. Entonces, yo aquí le voy a pasar un error en el código con el fin de poder comprobar si me deja pasar con eso o no. Entonces, él me dice, ok, voy a revisar si este código es real. ¿Aquí qué está haciendo? Aquí que es el encargado de todo el tema de autenticación. Entonces recuerden que esto es multiagente y aquí le está pasando la tarea a otro agente y el otro agente es el que va a hacer la verificación del tema de seguridad. Y miren que ese agente me dice, qué pena, pero ese no es el código. Tengo 2 intentos más. Entonces aquí podemos ver cómo él me va respondiendo, puedo realizar verificaciones de los usuarios, estoy utilizando doble factor de autenticación para temas de seguridad, estoy verificando que él no pasa si yo le doy el código inadecuado. Voy a darle el código adecuado para que podamos pasar. En este caso, le doy el código adecuado y lo que espero es que él ya me reconozca. Entonces, él va a ir a verificar si ese código es el adecuado. Recuerden que eso lo está haciendo un multiagente. En este caso es el agente de verificación. Y el agente de verificación espero que diga que efectivamente, que ya me reconoce, que ya sabe quién soy, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vamos a probar otra cosa. Voy a tomar mi celular. Ustedes me están viendo en la cámara, sí. Y vamos a dejarle un mensaje de audio. Por favor, dame información sobre las opciones de crédito hipotecario. Entonces, en este caso estamos viendo esta otra función de la que les mencionábamos, que a veces hay usuarios a los que no les gusta escribir, sino que les gusta enviar mensajes de audio por temas de inclusión, por temas de que están móviles en su rol. Entonces, SavioCX aquí lo que hace es tomar el audio y hay un multiagente encargado de procesar los audios. Aquí lo que está haciendo ese multiagente es volverlo texto para que se lo pueda pasar a la gente para que entienda lo que yo le estoy diciendo y una vez entienda lo que yo le estoy diciendo, va a ir a resolver eso que yo le estoy diciendo. En este caso, yo le estoy pidiendo, si se dieron cuenta, información al respecto de un crédito hipotecario. Entonces, él ya reconoce que lo que le estoy pidiendo es información detallada sobre nuestras opciones de crédito hipotecario y ahora, una vez lo reconoció, va a ir a consultar la información que en datos de conocimiento hay sobre créditos hipotecarios. ¿Dónde debería estar esa información? En ese archivo de Word o de PDF que subimos en su momento, con el cual fue el entrenado. Entonces, miren que él todo el tiempo me está informando de lo que está ocurriendo con el fin de que yo como usuario sienta que todo el tiempo hay alguien ahí atendiéndome. Entonces aquí me dice que listo, que me comparte la información detallada sobre nuestras opciones de crédito hipotecario y me da toda la información que sobre créditos hipotecarios tenga al respecto. Esto podría ser información de cualquier producto, de cualquier servicio de sus compañías, siempre y cuando se la hayamos entregado y hayamos entrenado el modelo para ello. Entonces me dice que si quieras que quiero hacer algo específico sobre el crédito hipotecario. Yo le voy a decir, estoy en tomar este crédito. Todas este tipo de cosas, como les mencionaba, una de las cosas importantes aquí es que pueda quedar la trazabilidad de todo lo que está ocurriendo. Entonces, miren que volvemos a lo mismo. El agente está entrenado en excelencia del servicio, o sea que en este caso, pues él demuestra su alegría por el interés que tengo y me dice que va a registrar una solicitud para ese crédito hipotecario. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Lo que ocurrió acá es que nuestro agente entendió que estoy interesado en el servicio y le ha abierto un caso a nuestro equipo comercial para que el equipo comercial me contacte a ese usuario, por otro lado, para poder atender ese crédito hipotecario. Es un ejemplo, así ha sido configurado el demo, pero aquí podrían ocurrir una cantidad de un universo de cosas dependiendo de lo que usted quiera que ocurra. Entonces, miren que aquí me dice que ha creado un caso, que es el 740281, y me da un resumen al respecto de ello. ¿Qué otra cosa podría hacer el usuario? El usuario podría, por ejemplo, consultar el estado de sus casos. Entonces, dame la lista de los últimos 5 casos que he creado contigo.
En este caso yo le estoy diciendo que los últimos 5 casos porque hago constantemente muchos demos de la solución y pues hay un universo incalculable de casos que hemos creado, pero le estoy pidiendo los últimos 5 y él aquí vamos a demostrar cómo puede interactuar con un sistema de información. Él está yendo a un sistema de información externo, yendo a consultar los casos, utilizando los datos de autenticación que yo le había pasado en un momento, porque ya me reconoció que yo soy cliente, y me trae estos casos. Entonces él me dice, los últimos 5 son estos, mira. Entonces voy a pedirle que me pase información sobre este caso, pero voy a tratar de cometer un error. Dame información detallada sobre este caso. Entonces le voy a pasar un número diferente. ¿Qué estoy intentando ver acá? Esa posibilidad que tiene Sabio CX de interactuar con el sistema de información, pero siempre manteniendo la seguridad. Entonces, en este caso, él me dice, qué pena, yo no te puedo dar información de ese caso, que ese caso no es tuyo. Puede ser que no exista o puede ser que no sea tuyo. Entonces, me está diciendo que verifique el número del caso. Y efectivamente, miren que en la lista ese caso no era mío. Yo cometí ese error a propósito, pues para poderles mostrar a ustedes de que yo no puedo consultar la información de otro usuario. Y esto sería muy importante en sectores muy regulados en los cuales la información es muy sensible. Y entonces yo aquí estoy garantizando que cada usuario solo pueda tener acceso a la información que cada usuario le corresponde. Perdón, era este caso. Vamos a darle ahora el número real. Entonces aquí imaginémonos un usuario que tiene una solicitud, que nos había puesto una solicitud hace algún tiempo, que quiere consultar algo, algún trámite que él tiene en nuestra organización y pues aquí está haciendo esa consulta y yo le puedo entregar la información inmediatamente. Él fue hasta el sistema de información y recuerden que estas respuestas no están preconfiguradas, él las está construyendo con la información que va consultando. Entonces aquí me está dando la información de qué se trataba, me estaba diciendo que esto era una solicitud de un crédito hipotecario y que puedo contactar al cliente y que hay unos próximos pasos ahí al respecto. Vamos a suponer que estoy muy molesto porque esto ha tomado mucho tiempo. Estoy muy molesto porque este caso ha tomado mucho tiempo. Requiero que lo atiendan de inmediato. Claramente estoy escribiendo en un lenguaje adecuado, pero imaginémonos un usuario que escribe muy molesto, que seguramente utiliza un lenguaje inapropiado, etcétera, etcétera. Aquí es donde a veces empieza a flaquear un poco si somos nosotros como personas humanas los que estamos atendiendo esto, porque nos solemos comprometer en este tipo de temas. En cambio acá yo puedo garantizar que el modelo, como es entrenado en calidad y excelencia del servicio, siempre se mantenga de forma adecuada al respecto. Entonces miren que él aquí entiende mi molestia por la demora, que le va a registrar una nota de escalamiento en el caso al equipo humano para que lo atiendan rápido, y él lo que acaba de hacer es coger ese caso y ponerle una nota diciéndole al equipo humano que hey, el usuario está muy molesto, hay que atenderlo rápido. Entonces todo este tipo de cosas son las que podemos hacer. Voy a decirle, no necesito nada más, muchas gracias. Y miremos aquí lo que va a ocurrir. En este caso, yo ya me estoy despidiendo de la comunicación y miren que él, cuando yo me estoy despidiendo, va a utilizar la conversación que estoy trabajando con él para ofrecerme una recomendación. ¿Qué estamos utilizando acá? La experiencia del usuario. No sé si a ustedes como usuarios les molesta que las organizaciones les envíen todo el tiempo mensajes de cuando ustedes están muy ocupados, están en otras cosas, les están ofreciendo productos, les están ofreciendo servicios. Pues nosotros hemos revisado con las pruebas de concepto y el análisis que hemos hecho en la evolución de este producto, que los usuarios tienen una tendencia a permitir que les ofrezcamos un servicio en medio de una conversación que ya están teniendo con nosotros. O sea, ellos fueron los que nos contactaron a través del canal para alguna otra cosa y es posible que yo, sea por mi equipo de ventas, sea por mi equipo de marketing o por cualquier tipo de decisión estratégica, yo ya tenga señalado a este cliente para ofrecerle algo, pero ya no se lo quiero estar haciendo en el momento que él no quiera, sino que aprovechando
que se comunicó conmigo. Miren que antes de que se retirara, la solución de inteligencia artificial generativa, en este caso SabioCX, entiende que el usuario ya se va a retirar y antes de que sea adecuado le ofrece una opción de servicio que yo tengo preparado para él. Y cómo yo puedo empezar a tener opciones de venta para utilizar el canal de la conversación que él utilizó, que él inició y tratar de hacer conversiones. Entonces yo podría decirle, es muy interesante. Vamos a suponer, este producto lo quiero. Y aquí es lo que nosotros podríamos hacerle seguimiento y determinar que esto ya es una conversión. En este caso, yo lancé un producto en un marketing con un push dentro de una conversación que yo ya estaba teniendo con el usuario. No estoy siendo invasivo, no estoy siendo, no, estoy cuidando la experiencia del usuario y allí él me pudo haber contestado que no lo quería, pero en este caso sí le interesó. Entonces aquí hice un push y él va a crear un caso de ventas que le va a pasar al equipo comercial. Entonces, ¿qué hemos visto en este demo? Vimos el tema de que se puede conectar por canales, el lenguaje está entrenado en experiencia de usuario y en excelencia de servicio, que todas las respuestas son en lenguaje natural y creadas inmediatamente. Hemos visto temas de seguridad y de autenticación con la solución. Hemos visto la interacción que tiene con sistemas de información internos que me permiten crear casos. Hemos visto cómo se puede consultar la base de datos de conocimiento, cómo intentamos consultar casos que no eran nuestros y no se pudo, cómo le demostramos nuestra molestia y él atiende adecuadamente nuestra molestia, cómo puedo crear solicitudes y cómo incluso puedo utilizar el canal para poder hacer ventas inclusivas dentro de una conversación que estoy teniendo con él, aprovechando esa comunicación que estoy teniendo. ¿Qué otras cosas ocurren aquí interesantes al respecto? Veamos. ¿Dónde está? Está quedando lo de trazabilidad de la solución. Si yo me voy a iniciar sesión, nos vamos a dar cuenta que en el módulo de trazabilidad está quedando toda la información. Miren que aquí quedó creado el caso de interés de crédito hipotecario, que fue por el que yo entré, que dice que el cliente César Fletcher muestra interés en obtener el crédito hipotecario y que requiere un seguimiento personalizado para evaluar su perfil y necesidades y le envía una notificación tanto al cliente como a las personas que hacen parte de la organización para que lo atiendan. Este caso fue creado por SabioCX, o sea que yo voy a tener la métrica de todos los casos que son creados de mi agente de inteligencia artificial generativa y se lo pasó a la cola de ventas. O sea, este caso ya lo tiene el equipo de ventas dentro del roadmap de los casos que ellos tienen que atender. Además, solo con el correo electrónico, pues él ya me identificó como usuario y por eso puedo consultar otros casos que había creado. Pero al final de la conversación, si recuerdan, él me ofreció un crédito de libre inversión y yo accedí a ese crédito. Entonces, miren que aquí efectivamente creo el caso para el tema de libre inversión, diciendo que César Fletcher muestra interés en el crédito de libre inversión y lo mismo envía la notificación y también se lo escala al equipo de ventas. Entonces vemos cómo ocurren todos los SabioCX, no solo está conversando con el usuario, sino que está dejando toda la trazabilidad en el ejercicio. Y miren que acá, en un caso antiguo que había, que era el 74000278, yo hubo un momento en el que le dije que estaba muy molesto porque esto no estaba funcionando rápido, y dense cuenta cómo él registra que el cliente manifiesta una molestia por la demora en la atención de la solicitud del crédito y que se requiere atención inmediata y por eso se lo escala a otro grupo. Miren que en este caso ya no se lo está escalando al grupo de ventas, sino que se lo está escalando al grupo de especialistas. ¿Eso qué significa? Que SabioCX, a través del mismo canal, puede atender diferentes temas y dependiendo lo que ocurra en la conversación y dependiendo del tema, puede escalarle a sus equipos internos dentro de su organización dependiendo lo que está ocurriendo. Si es una petición, queja y reclamo, se lo mandará a servicio al cliente. Si fue una oportunidad de venta, se lo mandará a ventas. Si es un tema logístico, se lo puede mandar al equipo de cadena de suministro. Si, por ejemplo, es un tema legal, se lo puede mandar al equipo legal de la organización y así sucesivamente. Además de eso, como yo les mencionaba, aquí está, oye, eso no.
hay un dashboard en el que vamos a obtener todos los indicadores de todo lo que está ocurriendo con Sabio CX, en el cual vamos a ver la cantidad de casos que se han creado en el tiempo, cuántos casos están en ventas, cuántos casos los tiene Sabio CX, cuántos casos se le han escalado a los especialistas, todo el detalle de la trazabilidad de todo lo que ha ocurrido, y además de eso, un dashboard con la salud del sistema, en el cual estamos viendo cuánto se está demorando Sabio CX en responderle en promedio a los usuarios, cuánto se demoró la vez que menos se demoró, cuánto se demoró la vez que más se demoró. Esto es información muy importante para que el equipo técnico que se encarga de Sabio CX pueda realizar las revisiones pertinentes. ¿Cuánto se está demorando si me hablan por Google Chat? ¿Cuánto se está demorando si me hablan por WhatsApp? Una métrica de los tiempos de respuesta en el tiempo, etc. Esto es todo lo que Sabio CX y más puede hacer por nuestras organizaciones. Voy a devolverme a la presentación, perdón, aquí estamos. Ya hicimos y no sé si tengan preguntas al respecto. En este caso, por favor, si tienen preguntas, los invito a que las dejen en el chat y nosotros estaremos aquí disponibles para responderlas. Mientras los invito a que si están interesados en tener una prueba de concepto de Sabio CX en su organización, junto a AWS estamos dispuestos a ofrecer beneficios para que ustedes puedan obtener una prueba de concepto con los datos de su organización, quizás integrado a algún sistema de información de ustedes, con un caso de uso de ustedes, y si están interesados, pues aquí estaría el código QR para que puedan llenar un formulario para poder obtener este beneficio o escribirnos alguno de estos datos de contacto. ¿Hay alguna pregunta? Sí, por aquí hay una pregunta de Elías Araya y dice que cómo se configura ese acceso y cómo es el login. Se refiere a qué sistema se conecta y cómo, y si ese entorno es interno o externo. Imagino que pregunta el Bien. acceso a él. Entonces hablemos de los accesos a Sabio CX. Entonces Sabio CX es una solución, al ser una solución SaaS, entonces pueden pasar varias cosas. Si la organización que ustedes tienen ya tiene un canal de WhatsApp, nosotros nos podemos conectar a ese canal de WhatsApp para que Sabio CX se encargue a partir de ese momento de manejar las conversaciones a través de VPN seguras y todos los protocolos de seguridad. Utilizando servicios de AWS también nos podemos conectar a sus sistemas de información a través de APIs, por ejemplo. En este caso podemos consultar esos sistemas de información para poderlo hacer. Los accesos al módulo de trazabilidad, como el que acabamos de ver, pues es un módulo que hace parte de Sabio CX y ustedes en su organización pues tendrán los nombres de usuario para poder acceder a ello. Y el acceso al módulo de reportería, pues normalmente, o al módulo de indicadores, normalmente es para las personas que dentro de su organización y dentro de su servicio requieran tener ese acceso para poder llevar la trazabilidad de todo lo que está ocurriendo. Entonces, Sabio CX se puede integrar a sus herramientas de Microsoft Teams, Google Meet. Si ustedes dentro de su organización tienen alguna de estas soluciones, para ello pues se requerirá crearle un usuario a Sabio CX para que las personas vean a Sabio CX como un contacto más de su agenda de contactos y puedan chatear con él. Por WhatsApp los usuarios pues simple y llanamente podrán contactarlo teniendo el número de WhatsApp. Se puede conectar a sus ventanas de chat en su página web, que algunas organizaciones lo tienen. En ese caso, nosotros disponemos un punto de API y el equipo que se encargue de la administración de tu chat web se conecta a esa API y a partir de ese momento todo lo que se escriba en ese chat será Sabio CX el que lo está trabajando. También podemos conectarnos a sus bandejas de correo electrónico. No sé si hay organizaciones que tienen las famosas bandejas de correo electrónico de contacto, @soporte, y ahí llegan miles y miles de correos y hay una persona que está encargada de revisar miles y miles de correos y algunos de ellos no son de interés y otros hay que empezárselos a pasar a todo el mundo. Entonces Sabio CX también tiene la posibilidad de poderse conectar a esa bandeja de correo y que sea Sabio CX el que se encargue de leer los correos y dependiendo de qué se trata, empezarlos a reenviar o a escalar a quienes se requieren. Entonces al final, Sabio CX se conecta a las soluciones internas de su organización a través de conexiones API seguras y una vez esté conectado, pues ya empieza a hacer la interacción con sus usuarios o con sus herramientas. Espero haber contestado a la pregunta.
Listo. Y por último, si puedes de pronto ampliar o si hay como ampliar más información sobre la gestión documental en el área de la salud. Ok, entonces en este caso recordemos que uno de los módulos más importantes para el entrenamiento de sabios y es el módulo de la base de datos de conocimiento, que lo tenemos acá. Entonces muchas veces en el área de salud pueden ocurrir varias cosas. Uno, que tengamos información de índole general. Entonces, en ese caso, nosotros lo que podemos hacer es que la Organización de la Salud tome los documentos que ya existen, procesos, procedimientos, información general, y se la entregue a la base de datos de conocimiento de Sabios CX, escogiendo esos documentos y arrastrándolos y soltándolos en la base de datos de conocimiento per se que tiene Sabios CX. Y en ese momento, cuando yo coja todos esos documentos, se los entregue a Sabios CX ya se convierte en un experto en esa información que está contenida allí. Y lo que significará que todos los usuarios o pacientes, sean usuarios internos o usuarios externos, que requieran algún tipo de información, esa información esté contenida en esos datos que yo le subí en esos documentos, pues ya Sabios CX le podrá dar las respuestas al respecto. El segundo tema es que a veces algunas organizaciones de la salud tienen bases de datos de conocimiento internas ya, tienen sus sistemas de gestión documental internos y en ese caso lo que hacemos es crear una integración con ese sistema de información interno, que aquí lo estamos viendo, en esta integración que vemos acá, para poder consumir la información que se encuentra en ese sistema de información de gestión documental interno. Ahí lo que hacemos es apalancarnos de las ventajas de búsqueda que tenga el sistema de gestión documental. Normalmente los sistemas de gestión documental permiten buscar por palabra clave, por texto, y lo que haríamos entonces es, gracias a esa integración, darle esos mismos beneficios a ese usuario para acceder a esa gestión documental. Entendemos que en los sistemas de gestión documental, la gestión documental tiene capas de seguridad en las cuales hay algunos documentos de la gestión documental que están accesibles para ciertos perfiles, para ciertos roles y para ciertos usuarios. Y si se dieron cuenta, pues Sabios CX tiene la posibilidad de identificar quién es el usuario y ver qué permisos tiene. Dependiendo de esos permisos, pues se le entrega o no la información requerida. Y por último, la información sensible que pueda tener una organización del sector de la salud hacia un paciente, tratamientos, resultados de exámenes clínicos, etcétera, pues a través también de los temas de seguridad que acabamos de ver, identificamos el usuario y permitimos que el usuario tenga acceso exclusivamente a la información que disponga la entidad de la salud para ofrecerle este tipo de resultados. Por ejemplo, en Colombia hay exámenes o resultados de la salud que se pueden consultar de manera a través de algún canal digital, pero hay exámenes que son muy sensibles que requieren que esos resultados sean entregados exclusivamente por un doctor en una cita presencial y en ese caso, pues se podría realizar la configuración en Sabios CX para que aquellos exámenes que se le puedan entregar vía digital se lo puedan hacer solo a ese usuario que se está reconociendo y aquellos que se tengan que entregar presenciales, pues Sabios CX le dará el mensaje diciéndole que tiene que ir a una cita para poderlo recibir. Espero con eso haber resuelto la pregunta. No sé si haya Listo. alguna otra. Sí, hay varias preguntas más. Fernando Salamanca pregunta si la aplicación puede acceder a base de datos para, por ejemplo, un usuario que requiera una cartola de cuenta corriente o de ventas. Sí, los accesos a las aplicaciones se pueden hacer a través de APIs de integración. En ese caso, el sistema de información que contiene la información del usuario, que tiene la información del usuario, esas cuentas, podría brindar una API de integración que ya esté preparada para que nosotros le hagamos esa pregunta y él nos entregue esa respuesta. Pero incluso también tenemos la posibilidad de acceder directamente a la base de datos. Obviamente, teniendo en cuenta todos los criterios de seguridad de los que hemos hablado para obtener esa información. En ese caso, lo que nosotros hacemos es que uno de esos multiagentes que les había mencionado, hay un multiagente que es especializado en consultas de bases de datos. En ese caso, lo que se hace en ese multiagente es construir la consulta que se le debería enviar a la base de datos para que pueda obtener la información requerida para poderse la entregar. Esto lo hemos hecho en temas como, por ejemplo, en logística, consulta de
es que tengo un envío de tales dimensiones, ¿cuánto me costaría? Entonces vamos y consultamos un sistema de información o una base de datos en la cual está cruzado el tamaño del envío con el valor y le devolvemos al usuario eso. También lo hemos hecho en sector financiero. El sector financiero es, identifico el usuario y cuál es la información de mis estados de cuenta, de mis productos, de mis créditos, de fechas de vencimiento. Entonces, identificamos al usuario, hacemos la consulta en el sistema de información con el protocolo de seguridad, me devuelve la información y es bien interesante entender que ese sistema de información me está entregando un dato. Por ejemplo, el saldo de tu cuenta, saldo de cuenta igual tantos dólares. Fecha de vencimiento del crédito igual tal fecha. Pero si se dieron cuenta, SabioCX no entrega el dato, sino que construye una respuesta que es, busca tener esa empatía con el usuario, esa excelencia del servicio y en medio de la respuesta le entrega el dato. Entonces, en este caso, al usuario le dirá algo como, he ido a consultar tu información y te informo que tu fecha de crédito es tal, o que tu saldo de cuenta es tal, y que lo tienes que pagar en tal día. Eso es lo que se haría en ese tipo de integraciones. Listo. Laura Neme pregunta si se puede consultar el stock de cada una de las sucursales o página web para orientar la venta al cliente. Así es. Para temas de logística, para temas de retail, incluso se puede hacer hemos hecho cosas como esta, hacer la georreferenciación del cliente. Entonces nosotros podemos hacerle preguntas como de, ok, ¿en qué ciudad estás? O ¿en qué barrio o localidad estás? Para que con base en ello la respuesta que se le entregue sea georreferenciada. Me explico. En muchos casos de retail o en muchos casos de logística, la distancia de donde está la persona o el lugar de donde está va a ocasionar que la respuesta que le dé sea diferente, porque los valores de un producto o de un servicio no son los mismos si estoy en la ciudad capital, si estoy retirado tantos kilómetros o si estoy en una región diferente. Entonces, lo que yo puedo hacer es preguntándole esos datos, le puedo entregar el valor adecuado dependiendo los resultados de la consulta. Entonces, esto es bien interesante porque yo puedo entrenar el modelo para que primero me obtenga unos datos y con base en estos datos le haga la pregunta pertinente a nuestro sistema de información para entregarle de todas las opciones de información que tiene la adecuada según los datos de entrada que yo le haya dado. Sea una localidad, sea una región, sea una moneda, para un producto o un servicio específico para cualquiera de los ítems revisados. Listo. Henry pregunta cómo se estima el costo, si por token, por conectividad de APIs, cantidad de registros mensual, suscripción mensual, anual. Es una interesante pregunta. Digamos que todo esto y muchas gracias, todo esto para que funcione necesita una plataforma, que como les decía es una plataforma en la nube, que nosotros la tenemos dispuesta gracias a que somos partner en nivel advanced de AWS y tenemos un relacionamiento muy interesante con AWS. Y entonces esa plataforma base está allí y además de eso, pues esto tiene incluido un soporte 5x8. Así que hay un precio base. De ahí en adelante es el consumo. ¿El consumo de qué? De los tokens que vimos. No sé si recuerdan que hay unos tokens de entrada y unos tokens de salida. Así que normalmente SabioCX lo que presenta es un precio por interacción. Nosotros en esas métricas que les estábamos mostrando siempre vamos a llevar la lectura de la cantidad de interacciones que hay en un mes. Así que ustedes como dueños del servicio y nosotros como proveedores siempre vamos a tener la lectura de cuántas interacciones hubo. Entonces, lo que se hace es que mensualmente, además de ese valor base, vemos la lectura de la cantidad de interacciones que hubo, él suma las interacciones de todos los canales, suponte que el SabioCX de tu organización está recibiendo interacciones por WhatsApp, por el chat web, vamos a poner esos dos. Entonces, todas esas están consumiendo interacciones con la solución. Entonces, nosotros llevamos la lectura de las interacciones y a fin de mes hacemos el corte de la cantidad de interacciones que se obtuvieron y con base en eso se entrega el valor de la factura mensual. SabioCX al ser un servicio en la nube como software as a service, pues es un valor mensual. ¿Qué es importante tener en cuenta ahí? Que también ustedes pueden definir los presupuestos. O sea, ustedes pueden decir, mira, yo quiero mi solución
solo atienda las primeras 1000 interacciones o las primeras 10.000 interacciones, porque es el presupuesto que en la organización tenemos. Nosotros podemos hacer que SabioCX, cuando llegue a la 9000, avise diciendo, ya estamos en la interacción 9000, como para que todo el mundo sepa lo que va a ocurrir, y en la 10.000 pueden pasar muchas cosas, lo que ustedes decían. Hemos hecho configuraciones en las cuales en la 10.000 cortamos, y a partir de ese momento ya el modelo de inteligencia artificial no es el que contesta, sino que se desvía a los otros canales tradicionales. Por ejemplo, es que por favor comunícate a tal línea o escríbenos un correo a tal otro. Con eso ya no estamos interactuando con el modelo, ya no hay costos de interacción porque definimos esa línea junto a ustedes de que se iba a ser la línea tope por el presupuesto que teníamos. Hay otras organizaciones que nos han dicho simplemente que les vayamos informando, pero que no quieren detener la interacción porque básicamente pues, el modelo de negocio lo plantearon fue para dar una mejor experiencia a sus usuarios. Cualquiera de esos escenarios es factible. Entonces, conclusión, hay un valor base que incluye la arquitectura en la nube y el soporte, y sobre él el valor de interacción, dependiendo de la cantidad de interacciones. Así que, si están interesados en ese escenario, pues mi invitación sería revisen el formulario, llenen sus datos, tenemos una conversación para la prueba de concepto y con gusto revisamos el escenario que están planteando dependiendo de los canales para ver esos escenarios de costos. Listo, la siguiente pregunta la hace Elías Araya, pero te voy a pedir que por favor la leas tú porque es muy específica, pues, para de pronto no hacerte la pregunta de una manera incorrecta. Veamos. ¿Dónde veo el chat? A ver. Yes, en el chat. Sí, sí. Esa larguita que debe ser. Esa. Está. Sí, sí. ¿Qué medidas de seguridad tienen aplicadas para mitigar lo que dice el OSOPTE para el LLM? Habla si tiene alguna especie de para. Bueno, entonces aquí sí, era importante. Entonces, Elías, AWS tiene, primero que todo, unas mejores prácticas de arquitectura que nosotros estamos en obligación de cumplir, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos despliegues de nuestras soluciones en Software as a Service, debemos cumplir esas mejores prácticas de arquitectura que incluyen la configuración de las VPCs. Como veo que conoces un poco de tema técnico, voy a tratar de bajar. Las VPCs adecuadas, que son como esas redes virtuales privadas de la organización que son configuradas bajo protocolos de seguridad. Todos los canales, además de eso, tienen efectivamente dentro de la arquitectura que les había mencionado, servicios de firewalls, servicios de disponibilidad, servicios de Cognito para el tema del manejo de los usuarios y sus registros, el manejo de servicios para el adecuado guardado de las contraseñas y además Amazon Bedrock, como les decía, como vertical, si se configura adecuadamente, él de facto ya tiene unos protocolos de seguridad bastante importantes. Es bien interesante mencionar que cuando levantamos el LLM para SabioCX, para tu organización en este caso, ese LLM está dentro de Amazon Bedrock, o sea que no estamos utilizando un LLM externo del fabricante, sino levantado dentro de la arquitectura de AWS, y eso hace que podamos nosotros perfilar que a ese LLM no haya acceso desde afuera. Entonces queda dentro de una cápsula, por llamarlo de alguna manera, de esa VPC, como si se estuviera realizando la implementación de un sistema de información en la nube core de negocio con los mismos cuidados y además con todos los protocolos de seguridad en tránsito y en reposo. Además de eso, solemos hacer, nosotros tenemos nuestro sistema de gestión de seguridad de la información y pues solemos hacer también ejercicios de análisis de vulnerabilidades, los cuales nos han pedido algunas de las organizaciones de estos sectores que son tan importantes cuando hemos hecho incluso pruebas de concepto de SabioCX para sector financiero y sector asegurado. Así que en temas de seguridad, nosotros velamos por el cumplimiento de las mejores prácticas de arquitectura que AWS nos solicita, incluyendo mejores prácticas de seguridad y todas las configuraciones de arquitectura de tránsito y reposo que se deban ocurrir. El LLM, como les digo, es privado dentro del Amazon Bedrock, no se usa ningún API externo. ¿Listo? Lo mismo para
de marketing. Me refiero al acceso de la base de datos. Fernando Salamanca, al respecto del tema de las campañas de marketing, efectivamente se hacen integraciones, a la base de datos. Estoy suponiendo que tu pregunta es en ese sentido, para poder identificar a qué usuarios les vamos a enviar qué tipo de campaña. Se envía la campaña y quién responde, porque estamos enviando claramente, debemos enviarla por un canal que sea SabioCX, esté conectado al canal. En este caso, la enviaríamos, por ejemplo, por WhatsApp o por correo electrónico, teniendo en cuenta que SabioCX está conectado a ese WhatsApp, está conectado a ese correo electrónico para que todas las respuestas a la campaña pues sean respondidas por SabioCX, haciendo la conversión y utilizando el tema de inteligencia artificial allí. Voy a volver a no sé si, no hay más preguntas, no sé si haya más preguntas. No hay más preguntas por ahora. Perfecto. Entonces, pues a nosotros no nos queda más sino agradecerles la presencia y el interés que han tenido en este webinar. Espero que haya sido de su interés y de su agrado. Recuerden que esta presentación que acabamos de hacer les llegará a sus correos electrónicos. Recuerden que estos son los datos de contacto. Si quieren que tengamos una prueba de concepto con su organización, haremos todo lo posible para que esta prueba de concepto utilice beneficios que AWS puede brindarnos al respecto de que la prueba de concepto en temas de servicios en la nube salgan sin ningún costo, y nosotros nos encargaremos de lo mismo. Haremos todo lo posible que la prueba de concepto no tenga ningún costo. No les diría que de facto no tiene ningún costo, porque hay algunos escenarios para algunas organizaciones en las cuales no aplica, pero les puedo garantizar que en la gran mayoría de los escenarios sí. O sea que consúltenlo y con muchísimo gusto sí, nosotros haremos todo lo posible de que esa prueba de concepto no tenga ningún costo para su organización. La configuraríamos con sus datos y la pondremos a su disposición para que la prueben entre 15 días y un mes con estos atributos. Muchas gracias y quedamos pendientes de ustedes. Les deseo un feliz día.